Capítulo 21. En el capítulo anterior hemos dejado al joven párroco Juan María Vianney casi estrenando su parroquia. No es que ésta fuera nueva, sino que él era el nuevo. En un pueblo diminuto de 230 habitantes nada más, casi una aldea. De hecho, la iglesia no era propiamente parroquia. Pero él, como capellán, iba a hacer un bien tan grande, no solo a aquel número reducido de habitantes, sino a toda Francia, y más tarde, por la fama de su santidad, al mundo entero. Por el momento, ha comenzado a visitar a sus feligreses para conocerlos mejor y se ha podido percatar de la gran ignorancia religiosa que existía en muchos, especialmente en los jóvenes que se habían criado durante la Revolución. Dijimos que el cura de Ars, con su amor a Dios y a las almas, tenía como en la sangre lo que se ha llamado instinto de conquista. Lo primero que hacía, antes de rayar el alba, todos los días, era encaminarse en medio de la noche al lugar de la oración. Algunos feligreses, más curiosos, lo veían con su linternita pasar de la casa parroquial a la parroquia. Se encaminaba enseguida al presbiterio y allí, en la soledad, se ponía de rodillas. Entonces se expansionaba su corazón cargado de deseos, cargado ya también de sufrimientos. En el silencio de la noche, pedía al Señor, en voz alta, que tuviese piedad de su rebaño y de su pastor. Dios mío, concededme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida. Sí, durante 100 años los dolores más vivos, con tal que se conviertan. Todos los datos que estamos proporcionando no son imaginarios, sino que corresponden a testimonios auténticos de personas que lo vivieron. Y regaba las gradas con sus lágrimas. Al despertar el día, el buen sacerdote todavía estaba allí. La gente lo advertía por la luz que penetraba a través de los cristales. A la oración juntó el cura de Ars la penitencia. Y fue sin duda para practicarla sin testigos, por lo que quiso vivir solo en la casa parroquial durante toda su vida. Si alguien pagaba por ellos, Dios perdonaría más fácilmente a los pobres pecadores. Era menester a toda costa salvar las almas. Desde el día de su llegada, el reverendo Vianney dio su colchón a unos pobres. Durante muchas semanas pensó: ¿qué necesidad tengo de cama? Me tenderé por espacio de unas horas sobre unos sarmientos que he depositado en un rincón de la planta baja. Pero resulta que el pavimento y las paredes estaban húmedos y el austero penitente contrajo muy pronto una neuralgia facial que le hizo sufrir durante 15 años. Entonces, en lugar de irse a su cuarto, subió a dormir al granero. Un vecino de Ars que fue a buscarle a medianoche para que asistiese a un moribundo, le oyó bajar de aquel incómodo desván. Allí se tendía, sobre el desnudo suelo, con la cabeza apoyada sobre un trozo de viga. Marzo de 1818. Nos hallamos en plena Cuaresma. Casi siempre, este acostarse tan primitivo iba precedido de una penitencia todavía más dura. Una vez en aquella cámara, el reverendo Vianney se descubría las espaldas y, armado de una disciplina con puntas de acero, azotaba sin compasión su cadáver, como decía él, el viejo Adán, como llamaba a su cuerpo. Durante algunas noches, una persona de Lyon que se alojaba en casa de la viuda Gonard, vecina de Ars, oyó los golpes por espacio de 1 hora. Se detenía un momento
y después resonaban de nuevo. «¿Cuándo acabarás?», decía la vecina compasiva. Él mismo se fabricaba, o al menos arreglaba a su gusto, y adornaba los instrumentos de penitencia. Por la mañana, al aderezar su habitación, se encontraban debajo de los muebles trozos de cadenilla, pequeños clavos, pedacitos de hierro y plomo, que habían volado de sus disciplinas. Destrozaba una cada 15 días. Catalina Lassagne, a la que vamos a escuchar muchas veces durante este relato, nos dice: movía a compasión ver la parte izquierda de sus camisas completamente deshecha y manchada de sangre. Más de una vez hubo de desvanecerse y roció con sangre las paredes. En un rincón de su cuarto, oculto bajo la cortina que baja del pabellón de la cama, unas gotas todavía muy vivas salpican el estuco amarillo. 3 grandes manchas señalan bastante bien la impresión de la espalda, y de ellas corren varios hilitos hasta el pavimento. Otras son trazas de los dedos o de las palmas de las manos. El santo las dejó marcadas en la pared al apoyarse para levantarse del suelo. Hoy se puede visitar la casa del santo cura de Ars. Que aquellos de nuestros oyentes que lo puedan realizar hagan aquella peregrinación. Nos hallamos en plena Cuaresma, marzo de 1818. Excelente ocasión para que nuestro asceta comience aquel riguroso ayuno que no cesará sino con su vida. Tenía un cuidado menos, pues pasaba sin cocinera. Había reducido sus necesidades materiales al mínimo posible. Nunca observó una gran regularidad en sus comidas, pero el primer año de su vida de párroco traspasó en la mortificación toda medida. Más tarde había de llamar a tales excesos locuras de su juventud. Feliz quien no cometiera otras. Y reconocía que en cierta manera había ido más allá de los justos límites. Cuando se es joven, le decía él a un sacerdote, se cometen imprudencias. 15 días después de su toma de posesión, llegó su hermana Margarita en compañía de la viuda Bibost, cocinera demasiado honoraria del cura de Ars. La acogida que les dispensó el reverendo Vianney fue, como siempre, muy cordial, pero no pasó de aquí. Les dijo con franqueza: «Hijas mías, ¿qué voy a daros yo? No tengo nada». Después de recapacitar un momento, pensó en algo que había reservado para sí: unas patatas. Ya estaban ligeramente enmohecidas. Él mismo las había puesto a hervir. Y nos cuentan, su hermana Margarita, no tuvimos aliento para comerlas. En cuanto a él, tomó 2 o 3 y se las comió. No están podridas, todavía me parecen buenas. Me aguardan en la iglesia y es menester que vaya. Mirad de arreglaros como podáis. Este periodo de los comienzos del ministerio parroquial fue, como hemos dicho, el más austero de su vida. Vivía entonces casi solo, dueño absoluto de sí mismo, y se aprovechó de ello. En sus ansias de penitencia llegó a dejar pasar 2 o 3 días sin probar bocado. Durante una Semana Santa, tal vez la de 1818, comió solamente 2 veces. Pronto comenzó a prescindir de toda provisión y jamás se preocupó del día siguiente. La señora Renard le preparaba panecillos y patatas hervidas. Él se los comía cuando tenía tiempo. Más de una vez la buena mujer hubo de volverse, llorando de compasión, con el plato lleno. Sabiendo que había vuelto de la iglesia,
Llamaba a la puerta. Al principio no respondía. Ella insistía y entonces le contestaba sin abrir. «No necesito nada. No quiero nada, gracias». Con frecuencia le decía: «No vuelva usted hasta tal día». Y se trataba de un plazo de muchos días. Y cuando, a pesar de estas órdenes, la cocinera buscaba manera de burlarlas, él se mantenía inflexible. Lo mismo sucedió a otras personas, una de las cuales exclamaba: «¡Ay, Dios mío! Pero qué difícil es servir a un santo». Algunas veces, el reverendo Vianney cocía por sí mismo una olla, que se ha hecho célebre, de patatas, para toda una semana. Luego las ponía en un canasto metálico que colgaba de la pared, y cuando el hambre lo acosaba, comía una o dos. La tercera, según él, hubiera sido ya un regalo. Frías como estaban, y aun cuando al acabarse la provisión estuviesen del todo mohosas. En aquella ocasión, en una, ponía a cocer un huevo en la ceniza, o bien, agarrando una larga sartén, después de amasar un poco de harina mezclada con agua y sal, hacía indigestos panecillos. Este régimen duró hasta el año 1827, o sea, hasta que, organizada la que él llamaría la Casa de la Providencia, el reverendo Vianney comenzó a comer en ella. «Qué feliz era», decía él, lamentándose. «Qué feliz era cuando vivía solo. Cuando tenía necesidad de alimentarme, yo mismo hacía 3 tentempiés. Mientras me comía el primero, hacía el segundo, y mientras comía el segundo, cocía el tercero. Y este lo comía mientras limpiaba la sartén y arreglaba la lumbre. Bebía un gran vaso de agua y con ello estaba satisfecho para varios días». El domingo a mediodía, descuidándose del todo, se contentaba para desayunarse con 2 o 3 miajas de pan bendito. Por la noche, consentía en tomar una cena algo más abundante. Un día, como el hambre se hiciese sentir con más fuerza, el sublime imprevisor encontró el cesto del pan vacío. Se dirigió a casa de un vecino. Su aspecto demacrado lo traicionaba. El buen hombre le preguntó espantado: «¿Qué le pasa, señor cura?» «Ay, amigo mío, no he comido nada en 3 días». El feligrés se apresuró a enviarle medio pan. Otro día se hallaba de visita en casa de Juan Signé. Era la hora de comer, y unas patatas humeantes estaban puestas sobre la mesa. El señor Vianney, agarrando una, dijo: «Qué buenas me parecen». La contempló un instante y volvió a dejarla en el plato. Era, dice Antonio Signé, uno de los hijos testigo de la escena, era una mortificación que acababa de imponerse.